Ser periodista en el País Vasco supone un riesgo impensable para la mayoría de sus colegas en la Unión Europea. En esta región, situada entre España y Francia, existe un conflicto separatista cuya punta de lanza es un grupo armado, ETA. Desde 1978, media docena de periodistas han sido asesinados tanto por ETA como por grupos parapoliciales. Actualmente, una treintena de profesionales de la información llevan escolta por la amenaza de ETA. Otros 10 están en la cárcel condenados por su relación con esta organización, y 7 más acaban de ser absueltos de esta acusación. ETA ha atacado repetidamente a los medios de comunicación durante las últimas décadas, pero el marco de la lucha contra ETA también ha supuesto el cierre de varios medios de comunicación. Vivimos en el cogollito, en el núcleo de la Comunidad Europea, en una democracia formal, pero luego tenemos que decir que la situación del País Vasco es realmente excepcional. No hay libertad de expresión total, aunque sí, yo creo que la hay, pero no hay mientras periodistas sigan amenazados, mientras periodistas tengan que ir escoltados. Gorka Landaburu, director de la revista Cambio 16, sufre graves secuelas a causa de un atentado con un paquete bomba. Tuve la mala suerte de abrir un sobre que contenía 150 gramos de dinamita, que me explotó en las manos y en la cara. Pues lógicamente esa bomba me tenía que haber matado. Y tuve suerte. Me destrozaron las manos, me dejaron tuerto, pero no me cortaron la lengua. En el otro lado del conflicto también se producen abusos que afectan a los profesionales de la información. En febrero de 2003, la Guardia Civil cerraba el único diario en lengua vasca, Egunkaria. 10 de sus directivos fueron detenidos bajo la ley antiterrorista, acusados de pertenecer a ETA o colaborar con la organización. El juicio ha tardado casi 7 años en celebrarse, sin que al final la propia Fiscalía encontrase indicios de delito. Condenamos, y yo fui, y yo lo dije desde el principio, en contra del cierre de un periódico. Un periódico no delinque, delinquen las personas. En el momento del cierre, Marcelo Otamendi era el director del diario. Si se da una absolución para todos, quiere decir que el Estado reconoce que en España se cierran diarios, España, País Vasco, se cierran diarios alto, sin ton y son. Otamendi asegura que 6 de los directivos de Egunkaria detenidos fueron sometidos a torturas. Me tuvieron 3 días de pie, sin dejarme dormir, mirando a una pared blanca en la celda que estaba iluminada. Dicho de una manera un poco básica, fui obligado a hacer infinidad de ejercicios físicos, vestido y desnudo. Me colocaron un hierro tocando la sien izquierda que hizo clic, y a los 2 o 3 segundos me obligaron a tocar con la mano derecha una pistola. Luego fui objeto de vejaciones homofóbicas relativas a mi vida privada. Y luego finalmente me pusieron 2 veces lo que se llama la bolsa, pero que seguramente no es una bolsa, sino es un plástico que te ponen en la cabeza, te cierran los orificios nasales y la boca y te quedas, la sensación de algo es absoluta e inmediata. Bueno, pues Marcelo Otamendi, pues su periodista, es verdad que ha sido torturado también, y eso hay que condenarlo. Por eso mi solidaridad es plena con Marcelo, aunque no compartamos ideales políticos, evidentemente. Otamendi piensa que el cierre de Egunkaria se debió a un intento del gobierno español de dar un golpe inesperado al nacionalismo vasco. Según Otamendi, el objetivo del gobierno de José María Aznar, por entonces presidente, era enviar una advertencia a los movimientos que se estaban dando hacia un posible referéndum e incluso la independencia. La información es un frente de batalla más en el conflicto vasco. Pero también Europa tiene que hacer un trabajo, empezando por los británicos. Cuando ellos en la prensa hablan de ETA, hablan de un grupo separatista. Vuelvo a repetir, no es un grupo separatista. Además, en Europa está considerado como un grupo terrorista por las instituciones europeas. El mundo sabe que las grandes agencias de información internacionales utilizan esa máxima de cuidado con llamar a alguien terrorista porque al día siguiente puede ser un primer ministro, ¿no? Si gana, puede ser el primer ministro. En mi caso concreto se da el agravante de que me torturaron para obtener información que está en España protegida por el secreto profesional. Y nosotros tenemos muy claro que todo el mundo tiene derecho al uso de la palabra, diga lo que diga. Antes del atentado ya me habían dicho que me habían amenazado, que tenía que salir del país, que no sé qué, no sé qué. Estos no me echan de mi país. En la situación de excepción que se vive en el País Vasco, los periodistas son una víctima más. Por un lado, aquellos amenazados y asesinados por ETA. Por el otro, las víctimas de los abusos del Estado de Derecho, como en el caso de Egunkaria. 7 años después del cierre, sus directivos acaban de ser absueltos de la acusación de colaborar con ETA. Sin embargo, el diario permanece cerrado, tal vez para siempre.